Momento de conversar ahora en los especiales de Pronoticias con el economista Rubén Ramírez Lescano, a quien queremos pedir su opinión sobre el tema que nos ocupa esta noche. Rubén, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer de estar con ustedes y con la distinguida audiencia de Canal Pro. Gracias por su tiempo, Rubén. Y la primera consulta tiene que ver, como decía, con el tema del que estamos conversando esta noche con nuestros invitados, la informalidad en la economía. ¿Qué repercusión y qué fuerza tiene la informalidad en la economía paraguaya, Rubén? Con la definición de sector informal introducida por la Organización Internacional de Trabajadores desde el año 1972, se desarrolla sobre una trayectoria conceptual en que se conoce a la economía informal que integra la regulación de los trabajadores y las empresas, y se define como un conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y por las unidades productivas que tanto en la legislación como en la práctica están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Es decir, que desde este enfoque se considera tanto a los trabajadores como a la población trabajadora que comparten una característica común, que estos no están protegidos ni reconocidos bajo el marco legal y regulatorio y por lo tanto no reciben beneficios establecidos por la ley, ni cotizan y carecen de una pensión contributiva. Ujú. Desde la perspectiva de la economía paraguaya, la informalidad ocupa a un 70% de la población económicamente activa, y el impacto sobre el trabajo está relacionado con una muy baja escala de remuneración, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censo. Casi el 90% de la población paraguaya tiene un ingreso menor a los 4 millones de guaraníes mensuales, y casi un 60% de la población tiene un ingreso menor al salario mínimo vigente. Ujú. Desde el punto de vista del empleo, el subempleo y el desempleo a este sector ha impactado significativamente. Desde el punto de vista de las empresas informales, estas tienen una serie de condiciones vinculadas con que no tienen el registro único del contribuyente, no están vinculados con el Instituto de Previsión Social para que sus empleados estén vinculados también a un seguro social, eh, tanto en materia de pensiones como de salud. Y las empresas tampoco están registradas en el Ministerio de Trabajo, con lo cual se hace muy complejo para este sector informal que abarca el 40% de la economía paraguaya. Estamos hablando de unos 16 mil millones de dólares que impacta la economía informal en nuestro país. Ujú. Los primeros elementos que surgen a partir del COVID-19 es que es necesario un mayor esfuerzo de parte de las políticas públicas, por un lugar, para hacer un balance y un equilibrio en el esfuerzo privado y del Estado. Y me refiero a que la alta carga que existe en la burocracia para que las empresas puedan entrar a un mecanismo de formalización que le permita acceder a los créditos del sector financiero formal, que le permitan acceder a todos estos beneficios que desde las políticas, tanto del Banco Central del Paraguay como del Ministerio de Hacienda, la Agencia Financiera de Desarrollo con las líneas de crédito y el FOGAPI con las líneas de garantía, etcétera. Allí se está pasando un momento complejo para que la gran cantidad de empresas que emplean sustantivamente o subemplean a los paraguayos puedan tener estos beneficios. Por otro lado, vemos que si se puede reducir esta burocracia, se va a facilitar mucho más que las cadenas productivas se puedan integrar a través de una formalización de las empresas. Ujú. Un segundo elemento que se observa es que la actividad informal que entra en lo denominado ilegal, que Sí. tiene que ver con el contrabando. El contrabando está haciendo un daño sustantivo a las empresas formales, a las marcas. Para explicar un poco esto, las marcas invierten en promociones, en publicidad,
en los registros sanitarios, en las certificaciones para que los productos puedan encontrar en el consumidor o el consumidor pueda encontrar las garantías sanitarias, las garantías de vencimiento de estos productos y obviamente contribuir de esta manera con una mejor economía. El contrabando está dañando las marcas en su prestigio porque realmente el volumen que se está dando aún en la pandemia es muy importante y afecta a muchísimos sectores. Los más destacados, el sector avícola, el sector domisanitarios, el sector de bebidas, el sector de alimentos, entre otras que impactan en todo lo que es la cadena comercial, la cadena de distribución y obviamente al consumidor al no tener las garantías necesarias y adecuadas. Hay un alto impacto también, Rubén, en lo que el Estado deja de recaudar dentro de la informalidad y también lo que mencionaba, la ilegalidad del contrabando. Exacto. Desde nuestro punto de vista, en el análisis en el sector privado, encontramos que realmente el sector informal, al tener una magnitud tan importante, hacen de que la carga de tener que honrar los compromisos fiscales sea mucho más onerosa, puesto que la competencia al entrar en este sistema de informalidad, no pagar los impuestos, no pagar el IPS, no pagar las distintas contribuciones que tienen que haber desde el punto de vista de los impuestos municipales, entre otros, genera una competencia desleal, pero al mismo tiempo también produce una merma de la rentabilidad de la empresa formal, que es la que tiene que pagar los tributos. Y la caída de la recaudación de impuestos ha sido sustantiva como los efectos que estamos sintiendo a raíz de las necesarias medidas sanitarias de distanciamiento social. Se podría decir, Rubén, no todos evidentemente, pero que hay un sector importante en nuestro país que está acostumbrado a ser informal. Evidentemente que sí. La informalidad llega a ser una parte de la cultura de nuestra sociedad. En el año 2004, cuando se inicia la reforma fiscal, donde se reducen y simplifican los impuestos, el propósito fue construir una estructura impositiva donde la formalidad sea más económica que la formalidad. Uh-huh. Ese objetivo se fue perdiendo, aun cuando los niveles de recaudación desde el 2004 a esta parte se incrementaron en más de 800%. Sin embargo, la informalidad no es comprendida por los actores en que esto realmente beneficia a las empresas que pudieran ser formales, beneficia a los empleados que pudieran obtener beneficios de una mejor remuneración, de un empleo más digno y sobre todas las cosas ir desterrando el subempleo que disfraza la calidad de trabajo de las personas en un escenario en el que nuestro país necesita integrar toda su capacidad productiva de manera formal. Lo que decimos es que tenemos que formalizar la economía y hacer que la formalidad sea menos onerosa que la formalidad. Por eso decía yo que la disminución de la estructura burocrática del Estado, la facilitación para la creación de empresas, la facilitación para que las personas puedan acceder al registro único del contribuyente, que hoy es complejo, que hoy lleva tiempo, y el Estado para poder percibir remuneraciones, para poder recibir la contribución impositiva de los ciudadanos, tiene que mejorar sustantivamente los mecanismos para que esto, como repito, sea menos oneroso para los ciudadanos. Vemos que esta situación perjudica y mucho al Estado, a las empresas, a varios actores que tienen que ver con el desarrollo de la economía, pero también beneficia a otros, Rubén, y ellos en alguna medida o de alguna manera están, digamos, sosteniendo esta situación para que nada cambie, manteniendo ese status quo. Hay operadores de distintas naturalezas. Estos operadores que tienen grandes capitales para promover ese comercio fronterizo informal, que movilizan no solamente mercancías, sino que hay flujo de capital de por medio, que impacta sobre la política cambiaria, que no puede ser
observada, monitoreada por las autoridades regulatorias, en este caso el Banco Central del Paraguay, que generan presión sobre el punto de vista de el valor de nuestra moneda, devaluando o depreciándola. Sí. Y realmente vemos que estos actores, los más importantes, siempre están escudados en una actividad que moviliza a un sector muy vulnerable de nuestra sociedad. Las personas que hacen de paseros o las personas que inclusive se juegan la vida transitando por lugares donde hay permeabilidad en cuanto a los mecanismos de control en una frontera tan extensa con Argentina y Brasil, que es desde donde principalmente penetran las mercancías de contrabando. Pero también hay que generar la conciencia de que estas personas pudiesen tener mucho mejores condiciones de vida, de ingreso y de productividad si es que estuviesen en un mecanismo de formalización mucho más amplio. Siempre mencionamos un elemento cuando hablamos de lo que tiene que ver con la formalidad, Rubén, y esto hay que volver a mencionarlo, la voluntad política. ¿Existe esa voluntad actualmente para poder modificar estas cosas y poder formalizar? ¿El Estado debería destinar tiempo y dinero para la formalización? En este momento se impone la necesidad de mejorar sustantivamente la calidad del gasto público. El Estado se está quedando sin recursos en un escenario dramático a nivel global, a nivel regional, y obviamente lo sentimos todos en nuestro propio país. Si el Estado no mejora las condiciones de regulación, las condiciones vinculadas a la formalización, realmente vamos a tener problemas. Muchos intelectuales que hacen un análisis simplista, lo que promueven es el incremento de los impuestos como solución a esta difícil transición fiscal. Recordemos que Paraguay ya viene de un esfuerzo fiscal muy importante por la crisis económica del 2019. Sí. Evidentemente, se profundizó esa crisis y se amplió el nivel de endeudamiento externo de nuestro país para solventar esta situación de baja recaudación fiscal. Lo simple sería aumentemos los impuestos. El problema es que las empresas no pueden soportar un incremento de impuestos. Y cuando un empresario, cuando un ciudadano cumple con su deber de la ley, que la ley impone, no solamente lo hace para cumplir con la ley, lo hace para tener un retorno, una retribución en cuanto a la infraestructura física, me refiero a carretera, me refiero a la movilidad, a la logística, me refiero también a la infraestructura social, una mejor infraestructura sanitaria, una mejor infraestructura educativa, me refiero también a la infraestructura de servicios públicos como electricidad, agua, saneamiento, entre otros, y ese déficit en la oferta pública hace de que el impuesto que hoy se está pagando sea sumamente oneroso para las empresas. Sí. Las empresas no solamente tienen que asegurar a su personal en el Instituto de Previsión Social por ley, también tienen que pagar los impuestos del valor agregado, también tienen que pagar una serie de otros costos vinculados al impuesto a la renta personal, entre otros. Entonces, si no hay retribución de esto, realmente se entiende de que el esfuerzo tiene que ser mucho más amplio. Si el gasto público no mejora, realmente no van a haber condiciones de soporte fiscal en una situación dramática de la economía paraguaya. Y en ese contexto es donde nosotros proponemos de que evidentemente la ampliación, la simplificación de la facilitación para la formalización de las empresas es clave, Sí. es fundamental. Y obviamente evitar todas las distorsiones que trae aparejado la informalidad y la ilegalidad en ese contexto del contrabando. Y eso va a permitir ampliar la base tributaria, Rubén. Los esfuerzos que se hicieron hasta ahora en relación a eso, ¿dieron frutos? ¿Se debe trabajar más en ese sentido para que aquellos que no están pagando lo hagan y aquellos que pagan sigan haciéndolo sin aumento de impuestos?
Efectivamente, nosotros desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay el año pasado señalábamos de que no era oportuno ni conveniente generar un incremento de los impuestos por la situación económica que estábamos atravesando todas las empresas, en todos los rubros, en todos los sectores. Y evidentemente se pone en evidencia de que se hace mucho más complejo hacer la promoción de la formalidad cuando es mucho más rentable, mucho más competitivo quedarse en la actividad informal. Si esto no tiene consecuencias, si hay impunidad, es obviamente para muchos no solamente ampararse en una cuestión cultural de nuestra sociedad en que la informalidad y el contrabando es habitual y es parte del folclore. Evidentemente, tenemos que hacer un proceso de mejora continuo, un proceso de facilitación a estas empresas. Vemos que más de 25.000 MIPYMES están en una situación de cierre o de quiebra. Muchas de ellas no tienen condiciones de acceder al financiamiento del sistema formal de la economía. Y obviamente porque no cumplen las condiciones que establece la propia regulación del sistema bancario. Entonces, si vemos cuán importante es promover, difundir e incentivar la formalización de la economía, vamos a encontrar de que no solamente vamos a tener una mejor estructura productiva, vamos a tener mejor y más digno salario y obviamente la promoción de la generación del empleo formal es clave porque eso permite la previsibilidad. Estamos transitando una situación muy delicada de crisis de consumo. La demanda ha caído por la imprevisibilidad que se genera a la luz de la ausencia, en primer lugar, de una vacuna o un antídoto al COVID-19, pero también por la fragilidad de nuestro sistema de salud. Y obviamente allí hay que poner un esfuerzo muy grande también para que el Estado tenga la capacidad de promover y de controlar de que todos juntos, los paraguayos, cuidemos de nuestra salud, nos aboquemos a producir, a mejorar nuestra capacidad económica al momento de preservar nuestra salud. A lo largo de la charla estuvo mencionando algunos puntos destacados a tener en cuenta sobre el proceso de formalización o iniciar un proceso de formalización. Pero si tenemos que hacer un resumen, 3 o 4 estrategias que podrían aplicarse para comenzar una formalización, por llamarlo de alguna manera, masiva que necesitamos y también que va a repercutir en una mejor recaudación impositiva, Rubén. Bueno, ya existe una medida del Ministerio de Industria y Comercio para facilitar la inscripción de las empresas. Esto tiene que ser mucho más amplio, mucho más controlado. Yo creo que existe la posibilidad de disminuir los plazos, acelerar los procesos y que esto no sea oneroso, que sea comprensible, que sea fácil. Hoy día cumplir con el pago tributario para nosotros, los contribuyentes, es muy difícil. Necesitamos contratar profesionales para que ellos nos orienten sobre cómo pagar el impuesto del IVA a fin de mes, cómo pagar el impuesto a la renta personal. Y el cumplimiento obligatorio de la ley nos crea una carga adicional al impuesto que estamos pagando. Eso hay que simplificar. Y se creó el resimple, que tampoco es tan simple. De manera que hay que facilitar esto. Eliminar la burocracia. Eliminar la burocracia y obviamente reducirla a su mínima expresión. Un segundo elemento que yo creo que es fundamental es que haya un sistema simplificado para registrarse como contribuyente. Tenemos un ejemplo, Uruguay. Para poder captar inversión extranjera y facilitar el flujo de capitales, tanto nacionales como extranjeros, promovió y estableció un mecanismo de un trámite de menos de 2 horas para el registro de empresas y el registro de contribuyentes. En nuestro país nos demora mucho hacer este trámite. Tenemos que hacerlo personalmente, tenemos que ir a la Secretaría de Tributación, tenemos que tomar un curso tributario y hasta que llegue el momento de tener el expediente completo, necesitamos la asistencia siempre de un profesional para poder cumplir con esto. Y esas son cuestiones que nosotros tenemos que trabajarlo
para hacerlo mucho más rápido. Un tercer elemento, que no haya impunidad. Vemos que cuando se requisan mercancías, por ejemplo, los vehículos y las personas deberían transitar un proceso que impida que esos vehículos vuelvan, después de pagar una simple multa, a nuevamente incurrir en el contrabando. Es decir, hay medidas que tienen que ser realmente de impacto y tener consecuencias no solamente económicos, sino que éticos y desde el punto de vista de hacer comprender que es ilegal el contrabando y la informalidad tiene que ser combatida con todas las fuerzas. Rubén, ¿juega un papel importante también la educación en todo esto? Usted mencionaba cursos tributarios, poder conocer los temas a cabalidad, pero hablamos de una educación orientada desde el inicio hacia la formalidad. Absolutamente. Yo creo que los esfuerzos, en primer lugar, de educación para la inclusión económica y de inclusión financiera es clave. En la medida que las personas entiendan de que entrando al sistema formal va a ser mucho más económico, mucho más fácil y mucho más competitivo para las personas en su generación de riqueza, entrar en el sistema formal. En segundo lugar, hay que generar una comprensión clave de que la informalidad entra en la ilegalidad y que esto tenga consecuencias o tiene consecuencias desde el punto de vista legal y su plena aplicación de las leyes vigentes para que obviamente no sea practicado con tanta impunidad y con tanta desvergüenza en nuestro país, que es lamentable. Esa educación también tiene que ver con la capacitación de las personas que saquen lo mejor de sí para empezar a producir y empezar a rentabilizar. Estamos transitando un momento en donde la generación y la sostenibilidad del empleo es fundamental para poder llegar a mejores condiciones que hoy nos plantean desafíos preponderantes. Rubén, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por el tiempo. Un placer y a las órdenes como siempre. Rubén Ramírez Lescano, economista, dándonos su opinión y su visión en relación al tema de esta noche, la informalidad en la economía. Informalidad económica. Pérdidas en tributos. Empleo y subempleo. ¿Cómo incide la economía informal en el desempeño eficiente del Estado? Economía informal en Paraguay. Y con esto llegamos al final de la edición de especiales de ProNoticias de esta noche. Los esperamos la próxima semana para analizar otro tema que tenga destaque dentro de la semana y también dentro de lo que hace al desarrollo de nuestro país.